anfitrión. Amigos, gracias por sintonizarnos. Ya somos 21 participantes aquí en Zoom. En Facebook también tenemos acá otros 22. Muchas gracias a todos por sintonizarse. Falta una doctora que no la alcanzo a ver, pero ahorita en un segundo le doy acceso a ser confitrión. Señoras y señores, les comento, arrancamos ya con 2 minutos un poquito atrasados en este gran programa, su programa La Voz del Residente. Los invito a que se unan al Facebook, La Voz del Residente, síganos, al Instagram, La Voz del Residente, así es fácil. Nos encuentras, también en el Telegram les pondré ahí el link para que puedan acceder y formar parte de esta gran comunidad. Adelante, doctor Gerardo, ¿puede compartir pantalla? Me iba a ayudar el licenciado Rubén Gil a compartir la pantalla, ya él tiene mi presentación. Ok, Rubén, ¿me puedes decir si ya puedes compartir la pantalla? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias, Rubén Gil. Gerardo Gallardo, el público es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más un breve agradecimiento a La Voz del Residente, al licenciado Rubén Gil Sevilla y a la doctora Elena López Gavito por ser la tutora en este tema, en este tema que voy a impartir. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es quiste de colédoco. Este tema es de suma importancia ya que no es tan infrecuente en la infancia e involucra la atención tanto del pediatra como del cirujano pediatra, sobre todo por su reto diagnóstico y por su enfoque terapéutico. Vamos a comenzar. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Para ver un poquito de historia y no hacerlo como tan tedioso, porque la historia tiende a aburrirnos muchas veces, nada más a observar que desde el año de 1723 ya se hablaba de una normalidad de la vía biliar, pero no es hasta 1916 cuando esa anomalía se describió en los libros y se observó que en los ductos biliares se encontraba esa dilatación. Sin embargo, todavía no tenía en aquel entonces un nombre y apellido como lo conocemos hoy en día, el quiste de colédoco. En 1924 se hace la primera resección de este mismo quiste de colédoco, pero de manera muy escueta porque todavía no se conocía acerca del tema, y la primera clasificación del mismo fue hasta 1959. Babbitt, por su parte, que fue un científico, en 1969 hizo la descripción del canal común, que lo vamos a ver más adelante, y esta es la teoría más aceptada acerca del quiste de colédoco. Y ya en 1984, Todani ya demostró una malunión pancreática biliar y él es el que le da también la clasificación la más aceptada actualmente. Y no es hasta 1995 cuando se hace la primera descripción de la resección de manera laparoscópica. Entonces, relativamente es una patología no nueva, pero sí con abordajes nuevos y de nuevos conocimientos. La siguiente, por favor. Como definición tenemos que el quiste de colédoco, trata de una anomalía congénita y va a involucrar la dilatación quística de los conductos del árbol biliar. Esta dilatación puede ser tanto extrahepática como intrahepática o incluso ambas, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, su incidencia viene de 1 a cada 100,000 niños, hasta 150,000 en Occidente, y en Japón vemos una incidencia más alta de 1 por cada 1,000 personas. Y en la relación hombre-mujer vemos que es más aumentada en mujer, de 3 a 4, dependiendo de la bibliografía revisada, a 1 contra 1 del hombre. El diagnóstico se hace en la primera década en el 60% de las veces, y el diagnóstico prenatal con el advenimiento pues de la tecnología por ultrasonido, sobre todo a nivel prenatal, se hace de un 20 a 25%. Esto es obviamente en países de mayor desarrollo, y en la actualidad pues no contamos todos los países con este diagnóstico. Sin embargo, existe también un 20% que se hace un diagnóstico tardío, y este 20% va a estar conformado la incidencia en la edad adulta, y es precisamente a los 20 años que es el segundo pico de incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, es considerada obviamente una enfermedad de la infancia. La siguiente, por favor. En cuanto a la embriología, tenemos que saber que la vía biliar viene conformada derivada del endodermo.
y precisamente del intestino anterior, y en la cuarta semana de gestación, como ven en la imagen, el que parece este churrito amarillo, este viene a aportar el intestino anterior. Este intestino anterior en la cuarta semana de gestación va a refluir un divertículo o una vesícula que va a ser la vesícula hepática. Esta, conforme pasa los días de gestación, va a hacer cordones y se va a especializar. Posteriormente, estos cordones hepáticos pues, van a formar el primordio hepático junto con sus anexos de la vía biliar extrahepática. La siguiente, por favor. Ya en la semana 7 vamos a poder ver que ya se especializan estas formaciones de la vía biliar, en donde vamos a ver ya el hígado conformado junto con los conductos tanto pancreático, que es el de Wilson, el principal, y el conducto biliar, que ya este va a llegar hasta duodeno. La siguiente, por favor. Este es un resumen de lo que pasa en la embriología de la vía biliar. En primero existe una vaginación del epitelio endodérmico. Esta se va a hacer en la cuarta semana de gestación. De ahí va a salir el esbozo o la vesícula hepática que les comentaba. Esta se va a especializar en cordones de células, se va a proliferar y de ahí van a hacer la vía biliar. De ahí nace el conducto colédoco. La siguiente, por favor. Esta imagen es importante ya que nos da el aspecto anterior de la anatomía biliar. Ustedes están viendo la parte anterior de la anatomía biliar extrahepática. Y es importante, bueno, saber que contamos con un conducto hepático común, que hacia arriba se va a conectar con la glándula hepática a través del conducto tanto hepático común derecho como el izquierdo, y este va a confluir hacia el colédoco. Primero va a ser el hepático común, el conducto hepático común, que se va a unir con el cístico, que va a derivar hacia la vesícula, y posteriormente se va a alargar y va a conformar este conducto colédoco, que es el que vamos a ver. La importancia clínica de esta anatomía es saber, bueno, que el conducto colédoco pues no viene solo, sino viene acompañado de varias estructuras, tanto vasculares como estructuras de tejido, como por ejemplo de tejido pancreático, y todas las asociaciones. Esto es muy importante, sobre todo para el diagnóstico y sobre todo para el abordaje terapéutico en este caso. Vamos a ver que la arteria hepática, por ejemplo, va a pasar por detrás inicialmente, pero ya en la parte supraduodenal vamos a ver una vertiente de esta arteria hepática que pasa por delante, y esto es muy importante, sobre todo en el abordaje quirúrgico. La siguiente, por favor. En esta siguiente imagen vamos a observar que este mismo conducto colédoco se va a dividir en 4 partes: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. El supraduodenal, por su parte, pues va a nacer en el borde anterior del omentón mayor, permítame, por la unión del conducto hepático con el cístico. Posterior a esto se va a hacer retroduodenal. Cuando es retroduodenal, pues precisamente va a descender por la parte posterior del duodeno, y va a derivar al surco posterior de la cabeza del páncreas. La importancia de este camino que sigue el conducto colédoco es porque depende de esta anomalía de esta anomalía de la dilatación del conducto colédoco, que va a ser la formación quística. Dependiendo del lugar, también vamos a ver las diferentes características clínicas, porque si nosotros tenemos un quiste colédoco conformado o hecho por abajo del duodeno, pisando casi el surco del páncreas, entonces vamos a tener sintomatología pancreática junto con sintomatología biliar por obstrucción mecánica. La siguiente, por favor. Y este esquema nos muestra una presentación normal de lo que es el conducto colédoco. En la parte de abajo de la diapositiva vamos a ver las diferentes revisiones acerca de las medidas del conducto de colédoco, tanto como de la longitud como de su diámetro. En general, nosotros nos basamos en la de Knaut,
y esa vamos a ver que la longitud normal es de 90 milímetros, perdón, y el diámetro es de 5 a 6 milímetros. Es decir, si nosotros tenemos un colédoco de más de 6 milímetros, podemos hablar que existe una dilatación entonces. La siguiente, por favor. Dentro de la anatomía también es muy importante observar o tomar en cuenta el triángulo de Calot. Eso sobre todo en el abordaje quirúrgico, ya que como vamos a ver más adelante, el abordaje quirúrgico va a definir la posterior pronóstico de nuestro paciente, pero este triángulo de Calot es muy importante, sobre todo por las estructuras que se atraviesan. Vamos a ver entonces que este va a estar conformado por el hepático común derecho, el conducto hepático común derecho, del lado izquierdo del paciente o derecho de la imagen, como lo prefieran bien, el conducto hepático común y el borde superior, el borde hepático que va a conformar como el techo de este triángulo. Y entre ellos dos va a estar la arteria cística, que es la que tenemos que ligar y es un reto pues técnico a la hora de la cirugía. El siguiente, por favor. Bueno, comentábamos acerca de la etiología. Tiene diferentes teorías esta malformación o esta dilatación del conducto colédoco cuenta con varias etiologías. En 1969, Babbitt es el que traduce esta teoría como canal común largo o malunión pancreático-biliar. Esta se va a ser asociada también a un carcinoma de vesícula y de colédoco. Entonces, desde ahí nos explica esta teoría la complicación más temida del quiste de colédoco, que es el carcinoma. La siguiente, por favor. Como esta teoría solo explica algunos tipos de quiste de colédoco, se han descrito varias teorías más. La que ya mencionamos, que es la malunión pancreático-biliar, también existen debilidad de la pared ductal y la multifactorial, que también muchos llaman como inflamatoria. Siguiente, por favor. En cuanto a la teoría de Babbitt, que se fundó en 1969, ese se va a basar en la presencia de una anomalía en la unión biliopancreática. En la imagen que tenemos en la parte inferior, van a ver cómo confluye el conducto colédoco y el conducto pancreático en uno común. Este común va a derivar en la ámpula de Vater y es ahí donde se forma esta malunión pancreático-biliar. Y es ahí donde se define esta teoría, que es la que vamos a explicar. Consiste en la formación de un conducto largo común a este nivel y va a permitir esto el reflujo del jugo pancreático hacia la vía biliar y la activación posterior de enzimas pancreáticas. Esta inflamación va a derivar en una denudación epitelial, va a adelgazar esta pared del conducto y entonces va a evolucionar hacia una formación quística y ahí es donde se va a hacer pues el quiste de colédoco. Con mayores presiones en el conducto pancreático, pues puede seguirse dilatando esta pared y seguirse perpetuando este círculo. La siguiente, por favor. Para entender mejor esta teoría, tenemos aquí el complejo de esfínter de Boyden y si se fijan en la imagen que tienen del lado derecho, vamos a ver precisamente estos dos conductos, el conducto colédoco y el conducto pancreático. Estos dos van a tener o van a estar revestidos por esfínteres musculares y por su parte el conducto colédoco va a tener tres esfínteres, el esfínter superior, el esfínter submucoso, que es cuando ya entra, que es a la entrada de la ámpula de Vater, y el esfínter ampular, que es justo preciso en la ámpula de Vater. Por su parte, el conducto pancreático pues va a tener su propio esfínter pancreático. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Bueno, el hecho de la malunión, el hecho de tener un conducto más largo, también hace que el esfínter sea más laxo y no haga esa función de válvula. Es por eso que de ahí viene que existe un reflujo pancreático biliar. La siguiente, por favor. Entonces podemos definir que el conducto o la malunión, cuando nosotros tenemos un canal común largo, es más de 15 milímetros
nosotros podemos hablar cuando tenemos un canal común más de 15 milímetros de un canal común largo. Sin embargo, el 30% de los pacientes que tienen canal común largo no cuentan con un quiste de colédoco. Entonces, es por eso que se recurre a otras teorías aún en la actualidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema de la fisiopatogenia de la enfermedad, en donde vemos que el factor principal común pues va a ser ese canal común alargado, que no va a funcionar este esfínter. Esta funcionalidad va a predecir una mayor presión hidrostática en el conducto pancreático, y entonces ese reflujo, como ven, va a irse hacia la vía biliar y posteriormente va a producir un daño endoteliar, una hiperplasia y una metaplasia secundaria a nivel epitelial, y esto pues va a promover finalmente a la progresión a un carcinoma. La siguiente, por favor. Y bueno, como comentaba, 30% no tiene este canal biliopancreático común alargado, porque entonces solo explicaría dos tipos de quiste de colédoco. Más adelante vamos a ver estos tipos de quiste. Existen otras teorías, como la teoría de Kusunoki. Esta va a describir la reducción de células ganglionares en la pared del quiste. Se le llama también oliganglionosis biliar, y esto va a explicar que hay una reducción de células ganglionares en la pared y podría corresponder a una enfermedad similar que nosotros en pediatría conocemos mucho, que es la enfermedad de Hirschsprung, y es más o menos esa misma idea. En este caso, la inflamación es crónica y los síntomas se reproducirían por el flujo biliar lento, es decir, por éstasis, en vez de un reflujo pancreático como lo explica la teoría anterior. La siguiente, por favor. Existen otras teorías, como por ejemplo la de Wheeler, que él sugirió una obstrucción justo en la ámpula de Vater, y esto puede dar lugar a una dilatación localizada de la vía biliar distal. Esta teoría solo explica uno de todos los tipos de quiste de colédoco. Es por eso que solo ha sido aceptada pues para explicar justo ese tipo de quiste de colédoco, que es el quiste tipo 3, que ahorita también lo vamos a ver. Los quistes de tipo 5, también llamada enfermedad de Carpio, estos se van a deber a una detención en la remodelación y reabsorción en los conductos biliares. Va a haber una progresión para formar conductos biliares grandes en el ilio y pequeños en la periferia. Esta enfermedad generalmente se toma parte de la enfermedad del quiste de colédoco, ya que esta enfermedad tiene un pronóstico más precario, además de que esta patología se asocia a otros trastornos, como por ejemplo la atresia de vías biliares, y tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. La siguiente, por favor. Y bueno, lo más temido de esta patología pues es la carcinogénesis, y es por eso que todos los pacientes, o el manejo hasta el momento, y creo que por siempre, del quiste de colédoco va a ser meramente quirúrgico. El riesgo de cáncer es de 10 al 15%, y este va a aumentar con el tiempo y adelanta su edad de aparición de 10 a 15 años. Se va a localizar principalmente en el conducto biliar extrahepático, que es en el 50%, y esto esto viene en común con la aparición misma del quiste de colédoco, como vamos a ver, en el conducto extrahepático, que es la localización pues más frecuente. La vesícula biliar conforma el segundo lugar, que es el 38-46% de localización anatómica de la carcinogénesis, y la intrahepática en un 2.5%. ¿Cuál es el cáncer más común en estos pacientes? En primer lugar va a ser el colangiocarcinoma, y en segundo lugar el carcinoma de vesícula biliar. Si nosotros nos atrasamos un poquito, recordar que vimos acerca de algunos autores que definían los tipos de quiste de colédoco. Bueno, existen actualmente una clasificación que los clasifica en 5 tipos, y esto es bueno saberlo, ya que el más común, que es el tipo 1, y ahorita lo vamos a ver, ese también conforma el tipo de quiste de colédoco que tiene mayor incidencia de carcinogénesis, en un 68%, como ven en la imagen. Y en un segundo lugar va a estar el quiste de tipo 4, que es el segundo también más común, que conforma el 21%. El siguiente, por favor. Y bueno, por fin vamos a ver esta clasificación. Esta clasificación fue dada por Todani,
que es la que es aceptada actualmente. Si recordamos en la historia vimos que en 1959 solo se vieron 3 tipos, pero en 1977 Todani amplió este sistema e incluyó los quistes tanto intrahepáticos y los múltiples, que ahorita los vamos a ver. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que el quiste de colédoco tipo 1 habla de una dilatación del árbol biliar extrahepático. Es el más frecuente y conforma un 90 a 95%. Este a su vez se va a subdividir dependiendo su forma en quístico, focal y fusiforme. Lo importante o lo interesante de este quiste de colédoco, como ustedes ven en la imagen, todas pues son dilataciones, pero esta dilatación, lo importante es que es una dilatación simple del conducto biliar común. Si se fijan, no pasa a la vía intrahepática, a las 2 ramitas que están arriba que ustedes ven, no pasa tampoco al conducto cístico y tampoco pasa por debajo del duodeno. Entonces, esta formación, para localizarla o para que ustedes vayan teniendo idea, bueno, pues entonces es una dilatación simple del conducto biliar común. Y ya sus subclasificaciones se subdividen en quístico, como lo ven, en una formación quística redonda, focal, cuando es muy pequeño, y el fusiforme, que es alargado, como lo ven ahí. La siguiente, por favor. Luego tenemos en el tipo 2, que es diverticular o sacular. Este va a conformar el 2% de todos los quistes de colédoco. Lo interesante de este quiste de colédoco, bueno, es que ustedes, como lo ven, también es de la vía extrahepática, solo va a confluir en el hepático común y este va a ser, si se fijan, va a ser pequeño, localizado, sacular y va a presentar también un cuello pequeño, como lo ven en la imagen. Generalmente se presenta de manera supraduodenal, pero también puede ocurrir en la unión pancreático-biliar y esta es más común en mujeres y esto tiende a ser también por la mayor incidencia también que es en el sexo femenino. En este quiste de colédoco es muy frecuente la sintomatología pancreática, es decir, los pacientes pueden cursar con pancreatitis previa y este quiste de colédoco, sobre todo, la incidencia de malignidad es baja. La siguiente, por favor. Y llegamos al quiste de colédoco tipo 3. Este se va a dar en una incidencia de 1 al 4% y este también se va a subdividir en intraduodenal e intrapancreático. Si nosotros tenemos un quiste intraduodenal o tipo A, va a comprometer la confluencia del colédoco y el wirsum, como lo vemos en la imagen, y si es de tipo B, que es intrapancreático, se va a originar a partir de la ámpula de Bartter. La siguiente, por favor. Nos habla del tipo de quiste de colédoco tipo 4. Estas van a ser múltiples dilataciones. Si se fijan, las otras eran dilataciones simples, únicas y extrahepáticas. Por su parte, va a tener 2 vertientes. Este es el segundo lugar en cuanto a incidencia de quiste de colédoco. El más frecuente, de frecuencia, el más frecuente, pues el tipo 1, y sigue en un 15 a 20%. La diferencia es que estos también se van a subdividir en A y B, y estos van a ser múltiples dilataciones. En el A vamos a ver múltiples dilataciones tanto intra como extrahepática, como lo vemos en la imagen. Si se fijan, ya hay ramificaciones dilatadas hacia arriba, en el hepático, a partir del hepático común derecho o izquierdo, y por su parte las dilataciones extrahepáticas cuando es un quiste tipo 4B. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la clasificación del tipo 5, que es la que comentábamos, la enfermedad de Caroli. Estas son quistes con fibrosis. Esta se puede clasificar en segmentaria o difusa y esta afectación es dependiendo la dilatación, si es en un segmento o si es de manera difusa. Esta variante de Caroli se va a asociar a fibrosis hepática congénita, pueden desarrollar hipertensión portal y los pacientes se pueden diagnosticar de manera tanto prenatal como debutar en la etapa neonatal con insuficiencia hepática. Esta tiene, como bien lo decía previamente, un pronóstico más precario y vamos a ver que también el tratamiento pues es diferente.
En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el ultrasonido prenatal va a conformar un diagnóstico, una parte muy importante en el diagnóstico. Generalmente se detecta en el segundo a tercer trimestre y se observa como hallazgo en el ultrasonido un quiste en el porta hepatis, que es la confluencia en donde se meten pues todas las unidades tanto vasculares como hacia la vía hepática. Pero es una imagen anecoica y lo que confirma el diagnóstico va a ser la confluencia o la comunicación que tiene este quiste con la vía biliar. Hallazgo, como lo comentábamos, de un 20 al 25% se da en el diagnóstico prenatal, pero pues no todos tienen acceso a este tipo de diagnóstico por imagen. La resonancia magnética, la siguiente, por favor. La siguiente. Perdón, eso es lo que les comentaba del ultrasonido prenatal. La siguiente. La siguiente, sí. La resonancia magnética prenatal puede mostrar adecuada definición, sin embargo, actualmente no ha mostrado ser mejor que el ultrasonido. Es por eso que el ultrasonido prenatal sigue siendo en boga en cuanto al abordaje diagnóstico. La siguiente, como diagnósticos diferenciales tenemos al quiste hepático simple, un quiste de mesenterio que lo podemos visualizar en una tomografía, por ejemplo, trifásica, con la confluencia o la invasión vascular que no tendría el quiste de colédoco, la duplicación intestinal que también va a poderse definir, por ejemplo, en un contrastado, en donde vamos a ver la continuidad precisamente con el intestino o no la continuidad, porque también se diferencian, pero hay que tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales, una atresia duodenal que se va a sospechar sobre todo en etapa prenatal, postnatal, perdón, inmediata, y duplicación vesicular, que incluso uno de los tipos de quiste de colédoco, como es el tipo 2, por algunos autores lo definen como que es un tipo de duplicación vesicular por tener precisamente un cuello y una formación como si fuera otra vesícula. Y otro de los diagnósticos diferenciales va a ser el quiste de ovario. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas las vamos a partir en infantil y adulta. Infantil menores de 12 meses o de un año y adulta a partir de esta edad. 80% de los pacientes van a ser sintomáticos antes de los 10 años. Y vamos a ver que en la forma infantil de presentación se va a dar de 1 a 3 meses y vamos a ver una ictericia de carácter obstructiva. Es decir, vamos a ver hiperbilirrubinemia de carácter conjugada. Vamos a ver una GGT aumentada que nos va a hablar también de un patrón obstructivo. Vamos a ver hepatomegalia y acolia y una fibrosis hepática, que era lo que les comentaba, que en la edad natal podían debutar con esta situación de insuficiencia hepática por la fibrosis ya establecida. No suelen presentar dolor abdominal o la masa palpable y pueden debutar con una perforación del quiste hasta en el 12%. En la manifestación de adulta, que es posterior a los 12 meses, generalmente se da a partir de los 2 años. Y la tríada clásica que todos conocemos es el dolor abdominal, una masa palpable e ictericia. Sin embargo, esta tríada solo se va a dar en un 20% de los pacientes. Va a haber otra sintomatología concomitante que va a ser el resultado de complicaciones como fiebre, vómito, hepatomegalia, pero es menos prominente, un dolor similar a una pancreatitis o incluso dolor de pancreatitis recurrente. Hay niños que están subdiagnosticados con pancreatitis de recurrencia, pero no se ha abordado y no se ha visto que dentro de esto tienen un quiste de colédoco. El dolor se va a dar en el 75% de los pacientes y puede haber colangitis recurrente y también litos. Pueden debutar estos pacientes también con cirrosis e insuficiencia hepática en un porcentaje menor. La siguiente, por favor. En cuanto a los laboratoriales, estos no van a confirmar ni descartar la enfermedad y van a indicar una condición clínica del paciente. Vamos a ver, como lo mencionamos anteriormente, una hiperbilirrubinemia de carácter conjugado, una fosfatasa alcalina elevada y puede o no puede haber las pruebas de coagulación alteradas, sobre todo cuando haya daño hepático. Y la milasa y la lipasa siempre van a estar alteradas. A mayor, existen algunos estudios que mencionan que a mayor alteración de la milasa, puedes tener un diagnóstico más
más certero, obviamente junto con todos los demás datos, tanto clínicos como radiológicos del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, el ultrasonido ya en la etapa postnatal tiene una sensibilidad del 71 al 97%. Sin embargo, pues como todos sabemos, el ultrasonido es operador dependiente y de eso va que es la sensibilidad baja. Este ultrasonido ecográficamente va a presentar una estructura quística que va a comunicar con el árbol biliar, como se ve en la imagen derecha, pues la imagen de la esquina derecha de su pantalla, y que puede contener en su interior barro biliar o incluso litos. La siguiente, por favor. El gamagrama, por su parte, para algunos, algunos tipos de quiste de colédoco, como por ejemplo el tipo 1, que es el más frecuente, tiene una sensibilidad del 100%, pero no para todos. Entonces, no nos ayudaría a definir los otros tipos de quiste de colédoco. Este va a proveer información acerca del drenaje, de la obstrucción y de la función hepática. Esto nos ayuda sobre todo en pacientes neonatales cuando estamos sospechando en una alteración de la función hepática secundaria. Siguiente, por favor. La tomografía axial, esta tomografía puede ser simple o contrastada, va a definir áreas extrahepáticas comprometidas, va a visualizar también en caso de que haya una asociación con pancreatitis y va a mostrar, como la imagen lo muestra, valga la redundancia, una imagen redonda de aspecto quístico, en donde sí vamos a ver unas paredes finas, como se observa en las imágenes. Las paredes estas van a ser de carácter regular, con un contorno muy preciso, y va a tener un carácter hipodenso a nivel de en su interior. Pero no es el estudio de elección. El siguiente, por favor. Existe la colangiotomografía, que también va a tener una sensibilidad del 93% para la litiasis en el árbol biliar, sobre todo si queremos observar en una reconstrucción de 3D. Y sin embargo, el 64% de sensibilidad para categorizar, al conducto pancreático. Siguiente, por favor. Vamos a ver que también la CEPRE nos va a ayudar a delimitar la anatomía. También vamos a poder ver si hay litos, vamos a poder ver si está estenosado, el calibre del conducto, vamos a ver si hay datos de colangitis, pero esta pues se va a contraindicar en pacientes con pancreatitis. Y como les mencioné anteriormente, muchos pacientes llegan con clínica de pancreatitis y a estos pues estaría proscrito el procedimiento. Es por eso que no conforma parte fundamental en el diagnóstico, pero sí nos ayuda mucho. Siguiente, por favor. La colangioresonancia magnética tiene ventajas y desventajas. La resonancia no se usa radiación radiante, no es invasiva, no depende del operador y no produce complicaciones como colangitis o pancreatitis, y permite la intervención terapéutica en ciertos tipos de quistes. Su desventaja nada más es que no visualiza cálculos pequeños menores de 5 milímetros en los conductos o conductos tortuosos, no los puede definir. Sin embargo, ha sido el estudio de imagen de elección, porque nos dice el diagnóstico, nos dice la asociación que hay, si existe alguna asociación con pancreatitis, con litos a nivel biliar o litos e incluso pancreáticos, y nos ayuda a definir anatómicamente el abordaje quirúrgico. En la imagen que muestra en la siguiente, por favor, vamos a observar un quiste de colédoco tipo 1. Este quiste de colédoco, si lo recordamos, va a ser una dilatación solamente del conducto biliar común. Ven que hay una dilatación de toda la vía biliar extrahepática y generalmente la vía intrahepática es normal y se ve en la imagen B. Siguiente, por favor. En el siguiente vamos a ver un ejemplo de un quiste de colédoco tipo 1. Recordemos que, bueno, el quiste 1 se va a dividir en 1A, 1B y 1C, dependiendo si es quístico, focal o fusiforme. Bueno, pues este es el focal, es una dilatación focalizada, segmentaria de la vía biliar extrahepática, y generalmente va a afectar la porción más distal del conducto. Como ven, también el árbol biliar intrahepático va a ser normal. Si ustedes observan la flecha azul, ese representa el conducto hepático común, y como verán, no existe hacia arriba alguna dilatación, generalmente va a ser normal.
general, la imagen de la B pues va a representar la vesícula y el quiste de coledoco, pues la otra con la flecha completa amarilla. La siguiente, por favor. En este vamos a ver un tipo 1C, recordemos que es el fusiforme, el alargado, y en la imagen se observa precisamente esa dilatación del conducto hepático común y el colédoco, en donde no influye tampoco la dilatación intrahepática. La siguiente, por favor. Aquí vemos ya un quiste de colédoco tipo 2, en donde es un divertículo, y apoyado por la CEPRE, que representa la imagen de la derecha, que es la B. Vamos a observar el cuello que tiene este divertículo, un relleno homogéneo y demuestra la comunicación precisa de la vía biliar principal a través de ese cuellito, lo que nos habla del quiste de Todani tipo 2. La siguiente, por favor. En este vamos a observar un quiste de Todani tipo 3 o coledococele, y este va a comprometer la porción intraduodenal. Si se fijan, se mete al duodeno, la D representa al duodeno, y el 3, pues el tipo 3, que es el quiste de colédoco, y como verán está justo por arriba del duodeno, ya se mete al mismo, entonces afecta precisamente a esta estructura. La siguiente, por favor. Y que es el quiste de Todani tipo 5, en donde, como ven la imagen, parece como un cielo estrellado. Son múltiples formaciones de carácter quística. Van a ver en el plano coronal, que es la B, se identifican estas formaciones en el árbol biliar intrahepático, y nótese que también la vía biliar extrahepática tiene un calibre conservado a comparación de los otros tipos de quiste. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces la colangiopancreatografía con resonancia magnética pues va a ser el gold standard, sobre todo cuando tenemos una reconstrucción tridimensional, porque podemos saber el abordaje preciso o el diagnóstico preciso de estos tipos de colédoco. Tiene una sensibilidad hasta el 100% y mencionan pues que se debe de, cuando se hace el estudio, se recomienda la administración de secretina porque dilata el conducto pancreático, aumenta el jugo pancreático y te da una mejor sensibilidad diagnóstica para una mejor visualización, sobre todo de los conductos biliares. La siguiente, por favor. La biopsia carece de utilidad prequirúrgica y solamente es útil para determinar el grado de fibrosis hepática. Generalmente esto se hace sobre todo para los pacientes en etapa neonatal, en una etapa temprana. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la siguiente, vamos a ver que existe un tratamiento abierto, laparoscópico o endoscópico, y eso se va a definir dependiendo del quiste de colédoco del que hablemos. En el abierto, en general se tiene que hacer la excisión del quiste cuando sea posible y una derivación hepático enteral. El laparoscópico también se hace lo mismo, sin embargo se da generalmente más en niños pequeños, es el abordaje preferido, o pacientes con daño hepático progresivo. Y el endoscópico, sobre todo cuando se hace una decisión temprana o es muy específico con el tipo de quiste que lo vamos a ver adelante. Los objetivos del tratamiento quirúrgico van a hacer que tengamos un flujo libre hepático entérico, remover esa mucosa quística por el riesgo de malignización y excluir cualquier canal común para prevenir ese reflujo pancreático biliar que forma el factor principal de riesgo de esta enfermedad, y disminuir los riesgos de colangitis. En general, el tratamiento quirúrgico va a ser una hepático-yeyuno-anastomosis. Esto es la resección completa del quiste más la colecistectomía, que es el tratamiento de elección de los quistes de colédoco, y se tiene que hacer o requerir una reconstrucción de la vía biliar sobre el remanente del conducto biliar proximal sano, es decir, lo que queda después antes del quiste, ahí es donde tenemos que hacer una reconstrucción, una anastomosis, y esa es la hepático-yeyuno-anastomosis. En Y de Rock se le llama así. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenemos de manera general, dependiendo del quiste de colédoco del que estemos hablando, pues ahí también se define el tratamiento. Y vemos que para los quistes de tipo 1 y tipo 4 va a ser generalmente el mismo tratamiento, una hepático y una anastomosis. Se requiere la extirpación del quiste, la colecistectomía y la anastomosis hepático-yeyunal en Yeder-Roux. En los dos principales tipos de quiste, que es el tipo 1 y tipo 4. Si estamos hablando de un tipo 2, entonces podemos hacer una quistectomía con colecistectomía también. Y en el tipo 3 podemos hacer una resección transduodenal que puede ser de manera endoscópica y una anastomosis del colédoco y el huirso. Y en la tipo 5, recordemos que esta es la afectación intrahepática, que es la que tiene pronóstico precario, entonces se define que el tratamiento de elección es el trasplante hepático sí o sí. Algunos autores refieren que de manera temprana se puede hacer una hepatectomía parcial, sin embargo, el de elección es el trasplante hepático. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos que dependiendo del tipo de quiste, el tipo 2 y el tipo 3, el tipo 2 por su parte se reseca el quiste, se hace la colecistectomía y pues el cierre primario, o podemos poner un tubo que se llama tubo tipo Kerr, en donde para que haya ese flujo que no se, esa derivación que no se pierda. Y en los colédocos, en el coledococele, que es el tipo 3, el quiste de colédoco tipo 3, dependiendo su tamaño, si es pequeño, se hace una esfinterotomía endoscópica. El esfinterotomo es una asa generalmente que se utiliza con cauterio o con una energía monopolar sobre el esfínter y haces precisamente la resección de esa esfinterotomía, la resección precisamente de ese esfínter. Y los coledococeles largos, mayores de 3 centímetros, pues se hace una escisión abierta transduodenal. La siguiente, por favor. En el tipo 5, como vemos, se puede hacer una hepatectomía, ya sea localizada o unilobular. Sin embargo, el más recomendable o el tratamiento de elección siempre va a terminar en trasplante de tipo ortotópico, es decir, se trasplantan en el mismo lugar donde se extirpa. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco de manera rápida, porque creo que se me está acabando el tiempo, de la cirugía. Pues sé que no todos son quirúrgicos aquí, entonces de manera general, bueno, se hace la resección y esta derivación hepático-yeyuno en Yeder-Roux. El manejo quirúrgico, la siguiente, les voy a mostrar el manejo quirúrgico general, sobre todo el manejo abierto, en donde se localiza, se pone al paciente en decúbito supino, es decir, acostadito, se hace una incisión oblicua subcostal o puede ser también transversa. Tenemos que visualizar obviamente el páncreas, la disposición que tienen este quiste de colédoco. Se puede hacer una colangiografía transquirúrgica, sobre todo cuando no tenemos una anatomía definida, es decir, cuando no llegamos al diagnóstico por imagen de cuál tipo de quiste de colédoco es el que vamos a trabajar. Posteriormente, la siguiente, por favor, se hace una creación de un plano entre el peritoneo que recubre este quiste y la pared anterior del quiste, como se observa en la imagen, y a través de energía bipolar o hemostasia se va haciendo canal para ir disecando este quiste, sobre todo de la pared lateral. La siguiente, por favor. En la imagen podemos ver, obviamente, esta disección de manera inferior, medial y lateral entre el duodeno y el quiste, conservándose cerca de la pared del quiste. Posteriormente, la vesícula y la vesícula biliar y el conducto cístico se van a movilizar y se va a ligar la arteria cística, que es la que comentábamos del triángulo de Calot, que era la importancia precisamente en estos pasos. La siguiente, por favor. Posteriormente se tiene que ligar el cabo distal del conducto biliar una vez disecado, obviamente previamente disecado. La siguiente, por favor. El quiste y la vesícula, ya una vez que se disecan, se levantan, exponen también la vena porta. En algunas ocasiones, como vimos en la anatomía, la arteria hepática derecha cruza al frente del quiste, generalmente va a estar atrás del quiste, pero muchas veces también puede estar delante del quiste, entonces debe liberarse y preservarse de manera adecuada.
Cualquier conducto dilatado proximal debe de liberarse de desechos mediante irrigación con solución salina, lo mencionan, solución fisiológica, y puede hacerse una coledoscopía. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver que la resección del quiste tiene que ser una incisión a una distancia de 5 a 10 milímetros, y esto va a permitir una adecuada hepático-enterostomía. Esta va a ser como el remanente que queda, que es lo que vamos a unir posteriormente con el intestino. La siguiente, por favor. Y entonces ahora sí nos vamos al tiempo visceral o al tiempo intestinal, en donde localizamos la flexura duodeno-yeyunal, y aproximadamente de 15 a 20 centímetros distal a este yeyuno, vamos a hacer se va a elevar esta asa, y vamos a formar una Y de Rhodes. Se va a atravesar el mesocolon, es por eso que se llama Y de Rhodes transmesocólica, es decir, entre el mesocolon a la derecha, y se va a realizar una anastomosis de esta parte del intestino hacia a este remanente que queda hepático, es lo que llamamos la hepático terminal. Generalmente nosotros utilizamos un tipo de sutura que debe de ser fina, que debe de ser unifilamentosa, que tenga adecuada tensión, pero que no sea cortante, y dependiendo si nosotros tenemos un conducto dilatado, entonces podemos utilizar una sutura continua. Sin embargo, en ductos muy, muy pequeños se prefiere la anastomosis de carácter con puntos simples. La siguiente, por favor. También se puede hacer una anastomosis Solo para hepático. recordarle que le quedan 5 minutos. Ok, la anastomosis hepático-duodenal es más fisiológica, sin embargo, no se prefiere, ya que hay un reflujo duodeno-gástrico y puede tener problemas en su futuro a malignidad. La siguiente, por favor. En los cuidados posquirúrgicos podemos ver que se debe de dejar una sonda nasogástrica. 2 a 3 días posterior va a empezar a utilizarse esa sonda nasogástrica. El drenaje, porque se deja un drenaje como testigo para que no tengamos, para ver si tenemos una fuga de esa unión de esa anastomosis, se retira al 5.º día si no se observa fuga biliar. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden definirse como tempranas y tardías. Las tempranas son la fuga de la anastomosis, que es todavía un reto para nosotros tratarlas. Generalmente se tratan de manera conservadora con análogos de la somatostatina, que esto nos van a ayudar a disminuir la secreción, a mantener más seca esa anastomosis, y por lo tanto tener un mayor índice de cicatrización. Podemos tener sangrado o sepsis intraabdominal, daño a estructuras adyacentes, que eso es generalmente transquirúrgico, y complicaciones asociadas con la herida. En cuanto a las tardías, podemos tener una estenosis de la anastomosis bilioentérica, que esta es la más común y también la más temida, y como tratamiento podemos hacer dilataciones de manera endoscópica. También podemos tener colangitis recurrente o colangitis aguda, que es tratada precisamente con antibióticos de amplio espectro como la ceftriaxona, sobre todo antibióticos que tengan excreción en la vía biliar. También podemos tener como complicaciones litos, pancreatitis recurrente, y esa también tenemos que abordarla desde saber si ya cumple criterios como una insuficiencia pancreática para hacerle tratamiento con enzimas, y también la malignización de los ductos extra o intrahepáticos residuales. Es por eso que la insistencia de la técnica quirúrgica, cuánto es lo que debemos de dejar de 0 a 5 milímetros, de 5 a 10 más o menos, dependiendo de la bibliografía, para no tener este tipo de complicaciones. Y bueno, en general, esa sería lo que es de manera general el quiste de colédoco. Es un tema muy amplio, muy exquisito, tanto en el abordaje diagnóstico como en el terapéutico. No sé si tengan algún comentario. Más que nada, pues agradecerte la brillante exposición y tan completa, sobre todo porque pues abordarte los aspectos no solo embriológicos, sino anatómicos y quirúrgicos. Y pues mira, no es coincidencia porque pues nuestra invitada de hoy también es cirujana pediatra. Ella es también egresada de tu hospital de Guadalajara, del Hospital Civil,
Y pues Sí. me da mucho gusto presentar a nuestra comentarista, la doctora Daena Judith Andrés Martínez. Ella, pues es originaria del estado de Oaxaca y actualmente ahí reside. Pues obviamente estudió en la Universidad Regional del Sureste y después hizo pediatría en el Hospital del Niño Poblano, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo la subespecialidad de cirugía pediátrica precisamente en tu hospital, donde tú actualmente estás haciendo el R4. Te felicito y pues le voy a ceder a la doctora Daena Andrés el primer comentario porque se me hace muy oportuno que siendo ella cirujana pediatra nos haga favor de hacer el primer comentario del tema, porque considero que es muy importante la visión de la cirugía pediátrica en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Muchas Adelante, gracias. adelante, doctora. Si dejas de compartir la pantalla, Rubén, ahí está. Adelante. Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenas noches. Pues antes que nada, pues felicitar a Jera, una excelente ponencia. Lo conozco, un gran médico, pediatra, excelente residente, muy bueno, muchas felicidades, Jera. Él pues, hola, fue mi R1, orgullosamente. Estoy muy orgullosa de ti. Una presentación muy bonita, muy interesante. Creo que quiste de colédoco es un tema muy apasionante. Bueno, a mí me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho. La presentación muy completa. Considero que efectivamente ciertos puntos son muy importantes, muy interesantes, sobre todo saber que la colangioresonancia, como tú mencionaste, es el gold estándar. Y sobre todo, más que nada, nos sirve para saber el tipo de quiste de colédoco que es, ya que eso nos sirve para decidir qué abordaje vamos a hacer, para planear la cirugía, que es lo más importante. Siempre es muy importante planear la cirugía, ver cuáles son las posibles complicaciones que vamos a tener, que podemos tener durante la cirugía, posterior a la cirugía, es muy importante y sobre todo más que nada por eso nos sirve para saber el tipo y poder determinar cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Otra situación que me gustaría comentar mucho es sobre todo que hay que tener muy en cuenta que uno de los diagnósticos diferenciales para la atresia de vías biliares es el quiste de colédoco tipo 1 y viceversa, que como tú dijiste es el más frecuente. Eso es muy importante, sobre todo porque hay veces que en los recién nacidos pues tenemos síndromes colestásicos y le buscan y se le busca y se le busca y no es fisiológico, es anatómico muchas ocasiones, pero que resulta que el gamagrama no es concluyente, que sí, no, y muchas veces ya no se hace una colangioresonancia y termina siendo al final un quiste de colédoco. Entonces, también es algo que hay que tener muy en cuenta, que es un diagnóstico diferencial. También me gustaría comentar que como Gerardo dijo, en el tipo 5, que es la enfermedad de Caroli, es autosómico recesivo y también se asocia a problemas renales, a poliquistosis renal. Entonces, en los pacientes en quienes tenemos patología hepática y sobre todo que sospechamos de dilataciones intrahepáticas, enfermedad de Caroli, siempre patología quística, hepática, autosómica recesiva, hay que hacer estudios también en riñón, porque podemos también tener enfermedades de poliquistosis renal, entonces siempre hay que hacer estudios de extensión. En los quistes de colédoco, que a veces por la anatomía no es posible hacer una resección total, hay que hacer, como decía Jera, mucosectomía. Hay que quitar la mucosa por el riesgo que se tiene de hacer de desarrollar que sea cancerígeno. Entonces, es muy importante hacerlo, o sea, hacer una mucosectomía, una marsupialización del quiste, si es que por la anatomía, por las relaciones, no es posible hacer una resección quística. Eso es muy importante hacerlo, la mucosectomía, que creo que son unos pequeños detallitos que siento que son pues importantes destacar. Y muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación. Muy contenta, muchas gracias. Que estás aquí y pues bueno, yo creo que fue muy amplia
la explicación y pues aparte de felicitarte, creo que muchos conceptos quedaron muy claros y pues vale la pena como cirujanos saber manejar esto oportunamente y pues nuestro auditorio pues estuvo muy concurrido. Hasta el momento aquí no tengo preguntas en relación al ponente. Me gustaría que, como ya nos quedan nada más 4 minutos, me gustaría saber ¿qué les puedes decir a tus compañeros residentes, Gerardo? Bueno, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a la residencia? No. Que oportunamente cómo poder Sí, sospecharlo así brevemente. claro. Sí. Claro, perdón. Todos los pediatras o residentes en pediatría o cirujanos pediatras deben de tener en cuenta que un niño con ictericia debe de ser abordado de manera integral. Si nosotros vemos a un niño amarillo, entonces tenemos que descartar patología tanto médica como patología quirúrgica. Entonces es bien importante. Ya mencionaba la doctora Daena que las características hereditarias como sobre todo el carácter autosómico, ¿verdad? Claro. De la enfermedad, también hay que sospecharla. Y me imagino que estudiar a la familia. ¿Cómo ven lo de estudiar a la familia, Daena? Pues sí, efectivamente, como les comento, sobre todo en la enfermedad de Caroli, que es la donde se le atribuye una relación autosómica recesiva, precisamente sí, sobre todo para hacer consejería genética, más que nada. Eso sí es importante. No, y pues yo creo que tuvimos muy buena audiencia, se llegaron a conectar por esta vía más de 50 personas a lo largo de la plática, más los que están en Facebook. Y pues bueno, les agradecemos, tenemos temas muy buenos que van a continuar, no pasen la voz a sus compañeros. Y para cerrar le voy a ceder la palabra a Tony para que dé un mensaje, y pues desde luego que aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena López Gavito. Doctor Gerardo, pues imagínate tener a más de 50 personas un viernes en la noche, señal que la presentación estuvo muy bien. Pues felicitarte también por el hecho de, te tuve que cortar un poquito el tiempo, pero la verdad es complicado poder abarcar media hora, 35 minutos. Te felicito por lo puntual. Daena, Andrés, muchísimas gracias por tu puntualidad, por los comentarios que complementaste, les agradezco mucho. En total tuvimos alrededor de 70 personas sumándonos con las del Facebook, entonces muchas gracias, esto es por ustedes y para ustedes, son inspiración también para los que nos están viendo, el día de mañana también expongan. Entonces de mi parte es todo, muchas felicidades, muchas gracias y recordarles que está Medical Legal Center a sus órdenes en esta temporada de pandemia. Las pláticas por adiestramientos en temas médico-legales son totalmente gratuitas, solamente hay que mandar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, como ya lo dije anteriormente, daremos esta práctica sin costo en este momento de pandemia. Yo me despido, soy Tony Vázquez, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos, tal como lo acaba de hacer. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.